Hola con todos, a continuación trataremos membrana hialina. Nuestro grupo está conformado por Isa Steven, Maiwa Camila, Moposita Brian, Ramos Brian y Ushiña Nay. ¿Cuál es su definición? Constituye un síndrome de dificultad respiratoria por déficit de surfactante, principalmente en recién nacidos prematuros. Los factores que incrementan el riesgo son prematurez, sexo masculino, cesárea sin trabajo de parto, asfixia intrauterina y diabetes materna. Las pruebas de laboratorio: en primer nivel de atención tenemos biometría hemática, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, tipificación, hematocrito capilar, glicemia y tamizaje metabólico neonatal. Aunque el examen radiológico no pertenece al primer nivel de atención, es necesario conocer cómo se comporta este fenómeno de la membrana hialina dentro de los pulmones del bebé, para lo cual tenemos 4 clasificaciones radiológicas. Grado 1. Se caracteriza por tener infiltrado reticular difuso, o se aprecia este infiltrado como un tipo de grano de arroz, pero se ve la silueta cardíaca. Grado 2. Existe el infiltrado reticular difuso o el grano de arroz, pero ya hay un broncograma aéreo y este infiltrado llega hasta 1/3 de los campos pulmonares, pero no sobrepasa dichos campos pulmonares. Grado 3. Sigue el infiltrado reticular difuso o el grano de arroz. Hay broncogramas aéreos, pero ya se ha borrado la silueta cardíaca y este infiltrado llega hasta los 2/3 de los campos pulmonares. Grado 4. Existe opacificación total de los campos pulmonares, además del desaparecimiento total de la silueta cardíaca. En cuanto al examen físico y los hallazgos de importancia, para la valoración de la dificultad respiratoria tenemos 2 escalas, la escala de Downes o la escala de Silberman-Anderson. Para este caso en particular, de dificultad respiratoria, no solamente de membrana hialina, sino otras patologías que nos dificulten la respiración, vamos a utilizar la escala de Downes por 2 razones muy importantes. La primera razón es porque esta escala mide de mejor manera la realidad de la patología. Es así que esta escala va a valorar la frecuencia respiratoria y la cianosis central, indicándome que el problema viene de los pulmones, no que está dado por el intercambio que se produce al momento del nacimiento, manifestándose como acrocianosis periférica, que es normal. También valora la entrada de aire, es decir, el murmullo vesicular en los pulmones del recién nacido, el cual tiene que ser parecido al del adulto, es decir, al tuyo y al mío. De forma particular y muy importante, la escala de Downes valora el quejido expiratorio. Este signo es el del problema, es el que me indica que es un problema bajo pulmonar, que también se presenta en niños con asma y muy relacionado a las crisis asmáticas. Asimismo, se valoran las retracciones subcostales y subsifoides, signos que me dicen que el bebé está utilizando sus músculos accesorios, que son el diafragma y los músculos intercostales, para poder meter aire, porque los pulmones se están volviendo duros por la membrana hialina que se está formando alrededor de los alvéolos por la falta de surfactante. Estas retracciones subcostales y subsifoideas me indican gravedad, es decir, respiración en sierra, en donde el abdomen se hunde y el tórax se expande. En cuanto a la puntuación, en el caso de tener una puntuación total de 1 a 3, que es dificultad respiratoria leve, se indica oxígeno al 40% con HUD, que es un casco cefálico. Si tenemos una puntuación total de 4 a 6, que es dificultad respiratoria moderada, se indica CPAP, que es la presión positiva en las vías respiratorias. Sin embargo, no siempre vamos a tener esta herramienta a la mano, por lo tanto, vamos a tener que utilizar AMBU. Si tenemos una puntuación mayor o igual a 7, que es dificultad respiratoria severa, se indica ventilación mecánica. Sin embargo, en el caso de que no esté disponible, utilizaremos AMBU. De acuerdo al puntaje, como vimos, la escala de Downes nos brinda indicaciones de qué hacer durante el transporte. Esta es la segunda razón por la cual tenemos que escoger esta escala, muy contrario a la escala de Silberman-Anderson, que es lo que vamos a analizar en este momento.
Esta escala valora distintos signos como movimientos tóraco-abdominales, tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal y quejido respiratorio. Signos que por sí solos no me sirven para un correcto diagnóstico. Además, esta escala únicamente proporciona una puntuación final y no un tratamiento. Continuando con el examen físico y los hallazgos de importancia, es fundamental mencionar los signos de dificultad respiratoria, como quejido expiratorio, aleteo nasal, taquipnea, tiraje intercostal y subcostal y cianosis. De igual forma, en el examen físico es importante valorar la palidez periférica, la disminución bilateral de la entrada de aire a los pulmones, la presencia de apneas y el edema en extremidades. En este apartado revisaremos los signos de alarma. Vigilar los signos de peligro representa un buen predictor de que la terapia está siendo efectiva o de que nuestro paciente ha empeorado. Aquí se mencionan los siguientes signos de peligro. Como principal signo de alarma, tenemos un empeoramiento progresivo de los signos clínicos. Estos con taquipnea, retracciones costales del aleteo nasal, quejidos respiratorios y la cianosis. También hay que tener en cuenta el control de los gases arteriales. Aquí cuadros más grandes se pueden presentar con acidosis mixta, con hipoxemia y retención del CO2. En tercer lugar, el índice de oxigenación mayor a 15. También un espectro radiológico de grado 4. Y como último, una puntuación igual o mayor a 7 en la escala de Downes. O una puntuación entre 7 a 10 en la escala de Silberman-Anderson. El tratamiento en el primer nivel de atención va enfocado a la etapa prenatal, en donde encontramos 5 pasos donde muchos de ellos deben realizarse de forma simultánea. Debemos completar y revisar la historia clínica perinatal y el carnet perinatal, establecer factores de riesgo antes del nacimiento, escuchar y responder atentamente a las preguntas e inquietudes de los familiares. Se debe identificar y tratar de ser posible los factores de riesgo. Si se requiere de referencia a una unidad de mayor complejidad, considerar que el mejor transporte es intraútero. Las indicaciones del primer nivel son oxigenoterapia según el score de Downes, alimentación por seno materno o líquidos intravenosos, control de signos vitales cada 30 minutos, mantener la temperatura axilar entre 37 más menos 2 grados centígrados. También es importante el consentimiento informado para la referencia, solicitar la referencia al 911, llenar formularios y establecer el medio de transporte, que puede ser intraútero, incubadora o a través del método canguro. Los integrantes de este trabajo son Camila Maigua, Anaí Uchiña, Brian Moposita, Brian Ramos y Steven Isa.